Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos de forma virtual esta tarde. Mi nombre es Alonso Martínez, soy periodista de Delfino.cr y seré el moderador del espacio que vamos a tener el día de hoy y que espero que sea de mucho provecho para todos ustedes. Les damos la bienvenida al conversatorio Cuidados Paliativos y Dignidad al Final de la Vida. Este encuentro es organizado por la Fundación Yamunita Bush con el apoyo de Delfino.cr y se enmarca dentro de las actividades del 10º aniversario de labores de la organización, cuyo objetivo en la última década ha sido el de transformar la vida de estudiantes y personas adultas mayores del país para así garantizar su acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional en la búsqueda de una vida digna. Por ello, hoy vamos a destinar este encuentro a reflexionar sobre los retos presentes en el país en cuanto al tema del acceso de cuidados paliativos para personas mayores y las oportunidades existentes para garantizar la calidad de vida de esta población. A continuación, Andrea Terán, directora de programas de la persona adulta mayor de la Fundación Yamunita Bush, nos dará la bienvenida al conversatorio. Buenas tardes, muchas gracias a las personas que nos están viendo desde casa y a las personas participantes en este espacio. De parte de la Fundación estamos muy contentas de poder generar estos espacios para dialogar y reflexionar sobre temas claves, en este caso para el bienestar de la población adulta mayor. Estamos muy contentos de poder tener a don Celso y al doctor Picado el día de hoy para conversar sobre el tema de cuidados paliativos para la persona adulta mayor. Consideramos que es un tema de muchísima importancia y poco conversado, poco comentado en el país. Entonces también vemos una gran oportunidad de poner este tema sobre la mesa para poder reflexionar sobre estos cuidados en la última etapa de la vida del colectivo de personas que está en mayor crecimiento en el país, que es la población adulta mayor. Entonces les damos la bienvenida y oficialmente empezamos este espacio. Con las palabras de Andrea, también me gustaría invitar a todas las personas a aprender, a contribuir de la conversación por medio del chat de comentarios de esta transmisión, ya sea en el Zoom o a través del Facebook, para así poder enriquecer el debate que vamos a tener. Para empezar, le doy la bienvenida a los panelistas invitados el día de hoy. Tenemos primero a José Ernesto Picado Ares, que es doctor especialista en cuidados paliativos y fundador de la Fundación Partir con Dignidad. Muy buenas tardes, mucho gusto y muchísimas gracias por el espacio. Un gusto, José Ernesto. Y también nuestro segundo invitado es Celso Cruz, quien es psicólogo de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital San Juan de Dios. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un gusto poder contribuir en estos espacios y felicitar a quienes nos dan estos espacios, como decía Andrea, temas que no se hablan, que no se abordan y que, bueno, y que son una realidad que hay que vivir. Entonces, creo que es importante dar a la población en esta temática. Gracias. Un gusto, don Celso, y muchas gracias a ambos por la presentación. Aprovecho este momento para abrir el micrófono a los dos panelistas, de forma que en un plazo aproximado a 10 minutos, cada uno pueda exponer sus principales ideas sobre este tema y luego tendremos un periodo de consultas y realizaremos una conversación en la segunda etapa. No sé si podemos empezar con don José Ernesto. Perfecto, no, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio y por todos los que están acá presentes. En la Fundación también muchísimas gracias por este espacio. Bueno, básicamente, como se mencionó, yo soy médico paliativista y médico geriatra, fundador de la Fundación Partir con Dignidad y también trabajo en la parte del equipo de cuidado paliativo del Hospital Nacional de Geriatría. Y ese tema tiene una relevancia de muchos aspectos que es importante anotar. Nunca antes en la historia estamos envejeciendo tanto como estamos envejeciendo en este momento a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Estamos viendo cómo este crecimiento y este envejecimiento acelerado que tenemos empieza a generar muchísimos desafíos que tenemos que atender.
Y si bien muchos de los adultos mayores y de las personas que están envejeciendo lo hacen de una forma saludable, hay un grupo importante que lo hace de una forma que no es tan saludable y que empiezan a presentar enfermedades, empiezan a presentar situaciones de dependencia. Por ejemplo, el segundo informe del Estado del Adulto Mayor indica que casi que el 33% de la población adulta mayor en este momento tienen una condición de dependencia. Entonces estamos viendo personas que van envejeciendo, muchas personas que van envejeciendo con enfermedades que generan sufrimiento y no solo a esta persona en particular, sino también a su núcleo familiar o a todas las personas que estén alrededor y por supuesto afectando también eventualmente al sistema. Y es importante entender que la afectación entonces va a muchísimos niveles. Los cuidados paliativos pues tienen muchísimas definiciones. Uno puede buscar en Google en diferentes lados qué son cuidados paliativos y generalmente son definiciones bastante complejas que tienen muchísimos elementos. Para mí los cuidados paliativos son la medicina que busca resolver el sufrimiento de la persona con que tiene una enfermedad que lo está llevando a acercarse a la muerte. Y cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de una condición que justamente atenta con la misma dignidad humana, porque una persona que tenga una vida digna no debería estar sometida al sufrimiento. Este tipo de enfermedades y este tipo de situaciones llevan a familias y a pacientes y a las personas a un grado de sufrimiento bastante difícil de manejar. Las necesidades en los cuidados paliativos justamente tienen una característica y es esto que las personas tienen unas necesidades muy intensas en un periodo muy corto de tiempo. Tanto el paciente como la familia y sobre todo el paciente están viviendo situaciones que son únicas, que pocas personas pueden entender lo que significan, porque realmente es el desenlace y llega a ser el desenlace de todo lo que han vivido a lo largo de la vida. Todo lo que ellos han hecho, lo que esa familia ha hecho, lo que ese paciente ha hecho a lo largo de su vida, se empieza a mostrar justamente al final y se generan tantas necesidades que son muy difíciles de resolver por cualquier sistema. Costa Rica es uno de los países con mejor cuidado paliativo del mundo, con una de las redes de cuidado paliativo mejores catalogadas a nivel mundial y sin embargo, las necesidades que estas poblaciones tienen son tantas que simplemente el sistema no logra, la institucionalidad pública no lo logra resolver. Y por más esfuerzos que intentemos hacer y fomentar a través de fundaciones, a través de diferentes voluntarios, etcétera, las necesidades realmente nos están sobrepasando y cada vez van a sobrepasarnos más. Esta población es una población bastante vulnerable, es una población donde las diferentes ya vulnerabilidades que acarrean a lo largo de su vida todavía se potencian muchísimo más y ponen a este grupo pues en un riesgo de perder toda su condición de posible dignidad. Sin embargo, a pesar de este pues, escenario inicial que nos indica una necesidad grande, de una situación que nos está desbordando, a mí siempre me gusta cerrar el comentario con algo que es positivo. Los que nos dedicamos a esto tenemos la gran bendición de ver el amor y la compasión todos los días, de ver cómo el familiar sin herramientas muchas veces, sin recurso económico, sin herramientas culturales o de diferente índole, atienden a su ser querido sin siquiera preguntar, sin siquiera cuestionarse y simplemente lo atienden por puro amor. Ese amor que nosotros vemos en esas casas, en esas cuatro paredes, es algo que es digno de tener que fomentar y de tener que hacer visible. Tenemos una responsabilidad con esta población, una responsabilidad que a nosotros nos puede eventualmente atacar, digamos, tocar directamente si en el futuro llegamos a tener una situación similar. Y tenemos esta responsabilidad como sociedad de tratar de apoyar a estas familias que están viviendo estos momentos tan complejos y apoyar a estas familias que realmente lo están dando todo y que simplemente son desbordados por las necesidades que tienen y ser testigos de este amor que ellos entregan. Y hay que entender también que el acompañar y el hacer en este tipo de población no es nada complejo. No hay que ser médico paliativista, no hay que ser psicólogo, no hay que ser trabajador social. Cualquier persona, la necesidad es tan grande estas personas tienen las necesidades son tan grandes que con cualquier cosa, con dar la mano, con acercarse, con saludar,
Con simplemente decir aquí estoy por si me necesitas, ya están haciendo un cambio muy importante en la vida de esa persona y de esa familia. Todos podemos dar cuidado paliativo y eso es un mensaje que la Fundación Partir con Dignidad tiene y que quiere también replicar a lo largo de todo el país para poder entonces tener así un país que apoye y que acuerpe a estas familias que tienen esa necesidad. Tenemos mucho que hacer todavía, hay muchos desafíos, muchas amenazas. Tenemos que hacer visible esta situación que lamentablemente ahora solo cuando lo vivimos, cuando una persona lo vive, cuando una persona lo experimenta, se da cuenta lo difícil que es independientemente de su condición. Y realmente tenemos esta responsabilidad de nuevo de apoyar a estas familias. Con esto pues quería dar pues inicio a esta charla y poner un poquito en contexto toda esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Ernesto, y me gustaría ahora darle la palabra a don Celso Cruz. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy psicólogo, especialista en cuidados paliativos, formo parte del equipo del Hospital San Juan de Dios. Como decía el doctor, los cuidados paliativos vienen a dar una respuesta a una población que cada vez es más longeva. De hecho, tenemos una zona azul acá en Costa Rica, en Nicoya, ¿verdad? Pero yo pienso que hay muchas zonas que se van a convertir en zonas azules porque cada vez es más longeva la población en Costa Rica y desde luego eso va a implicar la necesidad van a requerir de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos viene a ser una filosofía de atención, ¿verdad? Es un acompañamiento a las personas que tienen alguna enfermedad que se ha tornado incurable, que es progresiva, que tiene un gran impacto emocional en el paciente, en la familia, y que va a haber una eminencia de muerte a un determinado plazo. Si hablamos de población adulta mayor, vamos a hablar de que ahí van a haber enfermedades, desde luego, ¿verdad? Van a haber enfermedades que van a requerir, que son tributarias de cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos vienen a dar una respuesta importante a esta población, porque es una población que va a requerir un acompañamiento, que es una población que va a requerir que vayamos a verlos a las casas, por ejemplo, que en la visita domiciliaria, una población que va a requerir de un hospital de día, por ejemplo, o también los albergues en ese sentido, ¿verdad? Que van a ser espacios de acompañamiento en donde el abordaje que se va a dar va a ser interdisciplinario, donde van a haber muchas disciplinas, ¿verdad? Eh, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas, consejeros espirituales, porque al final de la vida, bueno, hay muchas necesidades, ¿verdad? Entonces, también los cuidados paliativos vienen a cada vez se especializan más, como decía el doctor también. Aquí en Costa Rica tenemos equipos muy consolidados. De hecho, en el 2014, Costa Rica ocupó el primer lugar en Latinoamérica. Fue líder en cuidados paliativos, ¿verdad? En cobertura, en formación. Y yo creo que en ese sentido, ese es un aspecto que muy favorable para el país y para la población adulta mayor. Los cuidados paliativos son los cuidados activos que se le brindan a una persona que ha tenido una enfermedad o que tiene una enfermedad progresiva, degenerativa y, bueno, y mortal. Entonces, como filosofía de atención es también proveerle la mejor calidad de vida al paciente. Los adultos mayores requieren calidad de vida, ¿verdad? Que es un término tal vez muy amplio y a veces muy manoseado, diría yo, pero que es importante que las personas adultas mayores caminen durante su enfermedad con dignidad. Y para que caminen con dignidad, eh, transiten de una manera digna, debemos de tener un buen control de síntomas. Entonces, los cuidados paliativos, como filosofía de atención, está
el tener un adecuado control de síntomas, un activo control de síntomas, ¿verdad? No podemos tener al adulto mayor en la consulta externa, no sé, y verlo cada 3 meses. Requerimos que sean un cuidado activo de los síntomas. ¿Cuáles síntomas? Muchísimos síntomas, ¿verdad? Porque ya en las personas adulta mayor y si tienen una enfermedad que requiera de cuidados paliativos, van a tener múltiples síntomas, síntomas cambiantes. Hoy estaban bien, mañana cambian, hoy están orientados, mañana se desorientaron, hoy tenían dolor, mañana es más fuerte el dolor. Entonces, vamos a requerir de eso, respetando siempre la autonomía del paciente. Yo creo que esa es una parte muy importante, tratando de fomentar la mayor autonomía del paciente sin que sea riesgosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es muy importante. El envejecimiento tiene un costo emocional. eh, la muerte es algo que no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, es mal visto hablar de la muerte y podemos trabajar con el tema de la muerte, por ejemplo, ¿verdad? Hay un tema en cuidados paliativos que son las decisiones anticipadas, que eso contempla el testimonio vital, contempla hablar de los secretos de familia que tal vez le están generando a la persona mucho dolor desde el punto de vista psicológico y muchas cosas que los adultos mayores van a requerir para tener confort. Los cuidados paliativos también desde el punto de vista filosófico y como uno de sus principios es reafirmar la vida. Reafirmar la vida y ver el proceso de enfermedad y el proceso de muerte como un proceso natural. Es muy importante tener en cuenta que los paliativistas no somos los enterradores, ni somos los socios de la funeraria, ni mucho menos. Reafirmamos la vida y educamos para que veamos el proceso de muerte como un proceso natural, en donde ni adelantamos la muerte, ni alargamos la muerte, ¿verdad? Los médicos paliativistas no se encarnizan con el paciente, que es otro término que utilizamos con frecuencia, para que el paciente, porque eso va a generar mucho sufrimiento. Y se trabaja con un concepto de dolor total. El dolor total contempla el dolor psicológico, el dolor físico, el dolor social, el dolor espiritual. Entonces, si tenemos un adulto mayor que está aislado, que nadie lo visita, que la soledad, ¿verdad? Que viene a ser una condición de mucho dolor psicológico, entonces ahí necesitamos ese acompañamiento, necesitamos que pueda poner en palabras el paciente su dolor. La soledad como dolor le puede doler más que tal vez una neuropatía diabética. Entonces, los cuidados paliativos vienen a ser una propuesta de acompañamiento, de intervención, tratando de mantener un mejor control de síntomas, un activo control de síntomas del paciente. Se aborda al paciente y a la familia también, ¿verdad? Se ve como una sola unidad de atención, entonces abordamos al paciente, a la familia. De hecho, cuando el paciente parte, nos quedamos trabajando con la familia en procesos de duelo, individual o grupal. Entonces, esa es una parte muy importante de los cuidados paliativos porque continuamos trabajando con la familia. Entonces, sí es importante por eso hablar de cuidados paliativos porque hay mucho estigma, ¿verdad? Y así como hay mitos con la morfina, hay mitos en relación al cáncer, también tenemos mitos con los cuidados paliativos. A mí me ha tocado familias que me han dicho, está bien que lo vayan a ver a la casa en la visita domiciliaria, pero dejan el carro 100 metros antes para que los vecinos no se den cuenta de que vino el carro de cuidados paliativos, ¿verdad? Porque, bueno, en el inconsciente hay una negación de la muerte, entonces nos falta como cultura, como sociedad, trabajar en el tema de la muerte, que es un proceso difícil, ¿verdad? Es cambiar toda una posición que tenemos con respecto a la muerte, al sufrimiento, al dolor en general, ¿verdad? Cuando es una condición sine qua non del ser humano.
y si lo podemos hablar, si podemos acompañar, desde luego va a haber muchísimo menos sufrimiento. Entonces, a manera así también de introducción, ese sería como la propuesta de los cuidados paliativos. Muchas gracias, don Celso. Antes de continuar con el periodo de preguntas, me gustaría recordarle a las personas que nos están viendo que estamos en el conversatorio Cuidados Paliativos y Dignidad al Final de la Vida. Quienes nos siguen pueden dejarnos sus comentarios o sus preguntas a través de los diferentes chats, ya sea por Facebook o por el conversatorio en Zoom. Ahora bien, a través de este pequeño... Alonso, perdón, disculpe, Claro. yo quería agregar algo que me parece que también es muy importante. Ujú. Disculpe. Y es en relación rápidamente a que el cuidado paliativo en general, como se ha descrito, pues es toda la filosofía y esto abarca toda la población, pero cada grupo poblacional tiene ciertas características que hacen que el cuidado paliativo, por ejemplo, pediátrico de la persona joven sea distinta a la de la persona adulta mayor. Y creo que es importante también puntualizar un poquito en qué el cuidado paliativo del adulto mayor es distinto al resto de cuidados paliativos, ¿verdad? Y es sobre todo que se mezclan condiciones que son más del ámbito geriátrico. En, eh, Generalmente en el cuidado paliativo del adulto mayor hay muchos problemas en el manejo de la información. O sea, si una persona joven tiene un cáncer, el médico se lo dice a la persona. Pero si es un adulto mayor el que tiene el cáncer, el médico se lo dice al hijo o se lo dice a la hija con todo lo que eso representa desde el punto de vista de la autonomía del adulto mayor, del peso que se le genera a la familia para manejar esa información. También hay muchísimo problema en relación al viejismo, en el sentido de que no le vamos a hacer cosas porque está muy viejito. Vamos a tratarlo como un niño porque ya está muy viejito y se le quita también esa condición de adulto, de persona que llegó y perdiendo muchísimo, menoscabando mucho la dignidad de esa persona en ese momento. Generalmente o es frecuente que además de la enfermedad que le genera el cuidado paliativo, la necesidad de cuidado paliativo también presentan otro montón de enfermedades ya desde mucho tiempo, que el corazón, que el pulmón, que esto y lo otro, y eso hace que el manejo sea más complejo que una persona que solo tenga, por ejemplo, una enfermedad de manejo paliativo. Y algo muy importante de la presencia de una enfermedad particular que es la demencia. El adulto mayor tiene más riesgo de tener demencia y el manejo de una persona en cuidado paliativo con demencia es bastante difícil, por muchísimas repercusiones desde el punto de vista filosófico, ético, del manejo de la información, el entender qué es lo que el paciente tiene. Muchas veces lo que angustia más a la familia no es el cáncer gástrico, sino la demencia y el trastorno neuroconductual del Alzheimer, etcétera. Y eso es lo que más agota a la familia. Entonces, sí me parecía que esos elementos eran importantes. Y también, perdón, la presencia de síndromes geriátricos, que son condiciones que los médicos normalmente no ven o no preguntan, pero que sí repercuten mucho en el adulto mayor y que se normalizan mucho. Problemas de la memoria, que la gente dice normales para la edad. Su papá cómo camina, no, él camina bien, véalo, ahí viene, y usted ve al señor caminando agarrado a las paredes, agarrándose de las sillas, eso no es caminar normal, eso es una enfermedad, la incontinencia urinaria, otro montón de enfermedades que se normalizan mucho, que se callan mucho y que no se preguntan, que sí se presentan en los adultos mayores y que pueden repercutir mucho en la calidad de vida posterior, y que se presentan en esa población particular. Quería agregar eso. Sí, muchas gracias, don José Ernesto. Bueno, justamente con esto que nos contaba y con lo que introdujeron antes, nos da un contexto tal vez para empezar con el periodo de preguntas. Y justamente con la primera, digamos, que es cuál es la realidad de las personas adultas mayores que requieren cuidados paliativos. Ya conversábamos, bueno, que estamos en un país, bueno, obviamente contextualizado en Costa Rica, ¿verdad? Que estamos en un país bueno, que tiene un envejecimiento acelerado y también como las distintas cuestiones que nos mencionaba ahorita don José Ernesto. Tal vez me gustaría que lo abordaran desde el punto de vista tanto social, ¿verdad? Como del punto de vista más de nuestro sistema de salud, como cuál es esa realidad de las personas adultas mayores que requieren cuidados paliativos en el país. Y no sé, el que guste empezar, adelante.
Bueno, eh, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en el contexto costarricense es que hay adultos mayores cuidando a adultos mayores, ¿verdad? El tema de los cuidadores. Entonces, ese es un punto de ponerle mucha atención porque, bueno, los hijos están en edad productiva, no se cogen a las licencias de cuidado porque a muchos económicamente no les sirve. Entonces, lo que encontramos en las casas es adultos mayores cuidando a adultos mayores. Yo creo que también otro aspecto es que a nivel país, no tenemos una infraestructura de albergues, para hacer hospitales de día, hospitales comunitarios. En esa parte yo creo que hace falta mucha infraestructura, ¿verdad? A nivel país, pensando que es una población cada vez más longeva, no estamos preparados para esa parte. Y también otro aspecto que creo que es importante en la población adulta mayor que requieren cuidados paliativos son las referencias tardías. Los especialistas refieren muy tarde a los pacientes, entonces eso limita a hacer un adecuado abordaje de los pacientes y de la familia, ¿verdad? Nos mandan los pacientes prácticamente muchas veces agónicos, entonces eso es un problema que hay a nivel técnico, ¿verdad? Y a nivel ético. Entonces, yo diría que esos tres aspectos son los aspectos que a mí más me preocupan en ese sentido. Gracias. Sí, para agregar un poco al comentario, hay otras cosas también importantes. Por ejemplo, el romper un mito, que es un mito que está muy instaurado, que incluso lamentablemente hasta hace pocos años, bueno, gracias a Dios, hasta hace pocos años se ha venido rompiendo incluso en las unidades de cuidado paliativo, que era el creer que los cuidados paliativos se le ofrecen a las personas con cáncer nada más, y que las enfermedades que no son cáncer no requieren de cuidado paliativo. Incluso hay programas de visita domiciliar, por ejemplo, que solo visitan pacientes con cáncer. Si el paciente no tiene cáncer y tiene una enfermedad en condición paliativa, no lo visitan en la casa. Entonces ya ahí hay una desigualdad que hay que romper. El 70% de las necesidades de cuidado paliativo en general en el mundo son por enfermedades que no son cáncer, demencia, problemas del corazón, problemas del riñón, problemas del hígado. Y estas enfermedades que se llaman no oncológicas, porque oncológico significa cáncer, o sea que no son cáncer, tienen una dinámica que es muy compleja donde la persona vive mucho tiempo con enfermedad. El ejemplo, la demencia, la persona puede tener demencia por 10 años, o las enfermedades de las insuficiencias estas de los diferentes órganos, problemas del corazón, del riñón, etcétera, donde la persona está relativamente bien, tiene una crisis, se enfrenta a la muerte, se interna, sale de la casa, la familia sufre, están un poquito estables, al tiempo van a emergencias otra vez, están enfrentándose a la muerte, la familia sufre y se van a la casa otra vez, y ahí siguen consultando, porque no hay forma de saber si esa crisis es la última crisis, y muchos de ellos, de esos pacientes, no se mandan a los programas de cuidado paliativo, que de por sí también algunos no ofrecen atención para esa población en particular. Y realmente las necesidades de esta población son bastante complejas, y es algo que se da más en los adultos mayores. El 70% de los cuidados paliativos también son para personas adultas mayores. Entonces vemos que es un grupo poblacional que muchas veces no se le da la atención que realmente que merecen, porque la imposibilidad de definir que la persona se va a morir pronto con este tipo de enfermedades es bastante complejo. Lo otro ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En relación a lo del viejismo, y en relación a esta, digamos, a esta discriminación y el poder el manejo de la información, donde la persona se le quita la autonomía, donde la persona incluso a nivel legal, en este momento a nivel legal, hay algo que la ley de cuidados paliativos que salió hace poquito, tiene un elemento que a mí siempre me dejó incómodo cuando me pidieron opinar al respecto, que era cómo se iban a tomar las decisiones si la persona no podía decidir por él mismo, y en la ley dice que la persona que toma la decisión, si no la pareja, es el primer hijo, el mayor. Y eso siempre me pareció como que no está bien, porque la realidad es que esas decisiones deberían de tomarse en todo el contexto familiar, o sea, que la familia entera sea la que decida, porque el primer hijo va a saber más que el segundo.
y muchas veces el primer hijo es el que tiene pleitos o problemas con el papá. Entonces, como que eso ahí hay algo que, y así es a nivel mundial, y probablemente por eso es que así es a nivel nacional, pero es algo que tampoco está bien. Entonces, esas dos, la realidad del paciente que no tiene cáncer y por otro lado, el quitarle la autonomía a la persona, un elemento muy importante de la dignidad, lo que es la autonomía, quitársela al adulto mayor, inclusive infantilizarlo, es algo que también se presenta mucho, mucho en esta población. Comprendo. Y si tocamos específicamente cuáles servicios de cuidados paliativos se ofrecen actualmente en el país, cómo está este sistema de nosotros, digamos, qué podemos decir de nuestras fortalezas y debilidades de nuestro sistema. El sistema costarricense, como se mencionó anteriormente, en el segundo atlas de los cuidados paliativos a nivel mundial, el segundo atlas, dice que Costa Rica está dentro del top de los cuidados paliativos a nivel mundial. Ese atlas revisa infraestructura, legislación, educación, acceso a medicamentos, los diferentes programas, revisa una serie de parámetros y a partir de ahí define grupos de población, digamos, define grupos y cada grupo, pues, digamos, cada grupo va desde el país que no tiene nada hasta el país que lo tiene todo muy bien desarrollado. Y Costa Rica, para orgullo nuestro, está entre ese primer grupo de países que están en el mejor nivel de desarrollo junto a países como, bueno, el Reino Unido, como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, que son países top en este tipo de atención. Realmente la visión de los que crearon el cuidado paliativo a nivel nacional fue una visión muy interesante porque desarrollaron el cuidado paliativo desde la periferia hacia el centro. O sea, tratando siempre de pensar primero en los que estaban más a la periferia y hacia el centro, y eso hizo que prácticamente toda la población esté cubierta, por supuesto, algunos van a estar más desarrollados que otros por muchísimas razones. Sí es claro que si bien en los cuidados, y generalmente los compañeros de cuidado paliativo, toda la red de cuidado paliativo es gente muy solidaria, muy entregada, que muchas veces hacen más de lo que les toca hacer, porque también si en la institución no existe como esta idea de que es necesario apoyar este tipo de programas, ¿verdad? Generalmente se apoyan otro tipo de programas y es ahí donde pues, las fundaciones juegan un gran papel para apoyar a estas unidades para poder dar las diferentes atenciones. Y las grandes debilidades del cuidado paliativo a nivel nacional son principalmente dos. Bueno, son muchas, pero digamos las que son más tangibles y que no son tan complejas de resolver son la imposibilidad de realizar certificados de defunción, donde la persona, si se le muere un familiar a las 7 de la noche, tienen que acudir a la parte privada para poder realizar un certificado de defunción, y eso a la gente le pueden cobrar hasta 150.000 colones por certificado. Realmente es bastante, se presta para abusos. Y la gran deficiencia del cuidado paliativo a nivel institucional es la poca capacidad de poder atender a la población 24/7, con una línea telefónica por lo menos donde la persona, si tiene su crisis de dolor, si está agonizando, si se está ahogando, si son las 6 de la tarde, y lo siento, tienen que ir a emergencias. Pero si son las 1 de la tarde, sí pueden llamar a un equipo de cuidado paliativo. Entonces esa atención 24/7 no se da. Nosotros como fundación hicimos un estudio de cómo si le ofrecíamos eso a la población, por cada paciente que se le ofrecía esa atención 24/7, la caja se podía ahorrar cerca de $1.500 por paciente. ¿Por qué la caja ahorra esa plata? Porque la persona con la atención que recibe el profesional por teléfono, se evita que esa persona llegue a emergencias y se interne, con todo lo que eso implica. Y el otro gran efecto del cuidado paliativo a nivel nacional es que si yo voy a emergencias de cualquier hospital, en ningún servicio hay un paliativista que va a atender la necesidad desde el punto de vista paliativo. Habrán colegas emergenciólogos, colegas de otro montón de especialidades, pero no hay paliativistas, entonces el abordaje no es el mismo. Emergencias es un lugar agresivo para cualquier persona, más agresivo para las personas con enfermedades terminales, más agresivo si además esa persona es adulta mayor, y los compañeros de emergencias hacen lo que puedan y lo que hacen básicamente es compensar y sacar solo para que la persona vuelva al día siguiente, porque no se les atiende realmente la necesidad. Yo no me imagino una guardia, yo
durando 4 horas haciendo una sesión de familia para tomar decisiones. Eso no calza en los servicios de emergencias, está muy mal visto, porque ahí es sacar gente y compensar y sacar o internar. Entonces también ahí es una de las grandes, digamos, de las grandes debilidades de los programas de cuidado paliativo actualmente, a mi criterio. Sí, Yo quería, ajá. sí, yo quería agregar también que los equipos de cuidados paliativos no están conformados. En muchos lugares hay como 27 clínicas a nivel del país y no están conformados a veces ni con el equipo básico, ¿verdad? Hacen falta plazas, hacen falta, hablando desde el punto de vista de la seguridad social, ¿verdad? Entonces hacen falta, por ejemplo, plazas de psicología. Es muy importante, con formación en cuidados paliativos. Entonces, yo creo que esa es también una debilidad del sistema y esperemos que haya voluntad política para crear más plazas, ¿verdad? Y no hacer un modelo biologista, ¿verdad? Sino abrirlo en ese sentido para un mejor abordaje, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacéuticos especialistas en cuidados paliativos que existen, pero bueno, en ese sentido eh, es una debilidad, considero, del sistema. Ok, vamos con un par de preguntas que nos dejan en los comentarios. Doña Patricia León Coto dice, ¿dónde se encuentra mejor el paciente terminal? ¿En la casa o en el hospital o en un hogar de ancianos u otra institución? Gracias. La respuesta es, él se va a encontrar mejor donde sea mejor atendido, ¿verdad? Porque está esa noción, ¿verdad? Toda una, digamos, una línea al inicio de que yo no lo puedo atender, lo meto en un hogar de ancianos, lo interno en un hospital. Luego va a la otra línea de decir, no, tiene que estar en la casa y va a estar mejor. Y realmente no necesariamente. O sea, hay condiciones de cuidado paliativo que se tienen que atender en un hospital. Hay condiciones de cuidado paliativo que se tienen que atender en la casa. Generalmente uno piensa que la casa es el mejor lugar, pero es el mejor lugar si nosotros estamos apoyando al familiar. Porque algo que hemos hecho de forma muy irresponsable como país, es decir, él tiene que morir en la casa y entregarle esa persona al familiar y que el familiar simplemente no sepa qué hacer. Y los médicos son muy bandidillos en eso. Dicen frases como, mire, va a estar mejor en la casa. Mire, le voy a dar salida para que esté mejor en la casa. Y la familia, ¿qué es lo que entiende? La familia lo que entiende es eso, que si le dan salida es que va a estar mejor en la casa, pero si lo llevan porque se está ahogando, le dan salida y llega a la casa y se sigue ahogando, lo que el familiar va a hacer es, yo no lo veo mejor, lo vuelvo a llevar a emergencias. Entonces, sin embargo, lo que hay que decir es, mire, lo vamos a mandar a la casa, pero es porque él va a fallecer en la casa y le vamos a dar un equipo de cuidado paliativo que va a llegar a apoyarle a usted en todo ese proceso. Eso es lo que se debería de hacer. Y así entonces la mayoría de las situaciones, a mi criterio, se podría manejar en el hogar mientras la familia tenga ese apoyo. Y por eso de ahí la importancia de esa consulta 24/7, porque no es justo para los familiares tener que sufrir que ya su papá, su mamá, su hermano, etcétera, tienen una enfermedad terminal, sino tener que verlos sufrir y no tener con quién apoyarse. Con esa medida tan sencilla de una atención 24/7 que virtual, que ya por la pandemia la logramos ver que sirve, que ya la gente se le quitó el miedo, porque ya existe el EDUS, ya las atenciones en pandemia fueron virtuales. Con solo eso se generaría un ahorro para la institucionalidad y un desahogo de los servicios de emergencia grandísimo y además de disminuir el sufrimiento para el paciente y la familia, porque a nadie le gusta ir a emergencias, ahí es ir a sufrir. Entonces, y serían pocos los casos donde la atención tiene que ser en emergencias, porque sí hay momentos donde realmente el paciente estaría mejor en emergencias por situaciones sociales complejas, por síntomas médicos que sean muy difíciles de manejar, por situaciones emocionales de los cuidadores o del mismo paciente. Sí, también yo recuerdo hace muchos años que en los procesos de acreditación y de habilitación del Ministerio de Salud nos daban puntaje menos si los pacientes nuestros, por ejemplo, del programa de visita domiciliaria morían en los hospitales. Ya eso se cambió por suerte y en ese sentido, más bien,
ahora se habla hasta que un paciente de cuidados paliativos, bueno, va a requerir de una atención hospitalaria, inclusive de una UCI, ¿verdad? A veces las UCI tienen una visión, diría administrativa, que si el paciente va a tener sobrevida, que si tiene posibilidades de vida, pero hay manejos que son, desde luego, hospitalarios y que no lo va a poder manejar la familia, va a generar muchísima ansiedad a la familia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, como decía el doctor, si hay un adecuado control de síntomas y le estamos dando un adecuado acompañamiento a la familia, bueno, el paciente va a estar mejor, ¿verdad? Dependiendo del escenario, desde luego. Muchas gracias a ambos. En esa línea también nos pregunta Rosario Porras en Facebook. Dice, ¿cuál sería el momento idóneo para llevar un paciente a cuidados paliativos? Dice, siento que a veces se espera mucho tiempo y la calidad de vida Gracias. disminuye. Es difícil, digamos, contestar esa pregunta por lo que yo les comentaba de que muchas veces los cuidados paliativos se contemplan como el cuidado al final de la vida de una enfermedad terminal donde la persona va a morir, pero muchas veces es difícil determinar eso, cuando la persona se va a morir, sobre todo en enfermedades que no son cáncer. Y en en los modelos antiguos se decía que los últimos 6 meses de vida, porque en cáncer generalmente antes la persona tenía lo que se llamaba la fase terminal, que era cuando la persona llegaba como a los últimos meses de vida y si era muy marcado el deterioro. Una persona que tiene cáncer se mantiene estable, estable, estable y llega un momento donde se despeña y ese tiempo generalmente no son más de 6 meses. Entonces cuando empieza ese descenso, ahí se mandaba paliativos. Sin embargo, ese concepto va cambiando, sobre todo por la aparición de estas enfermedades que no son cáncer, porque no nos permite saber realmente cuándo se va a morir la persona. Un ejemplo muy claro del cuidado paliativo en UCI, en enfermedades que no son terminales, etcétera, se puede ver, por ejemplo, con la pandemia de COVID. ¿Cuánta gente no se murió o sufrió de estarse ahogando, de estar cerca de la muerte en la pandemia de COVID? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos sobrevivieron? Pero ninguno de ellos recibió cuidado paliativo, porque no se tiene esa noción de que ahí están sufriendo, que están cerca de la muerte y que requieren de cuidado paliativo aunque la persona no se muera. Otro ejemplo es, por ejemplo, en los pacientes con trasplantes, que están en espera de que aparezca un órgano para poder sobrevivir, un órgano de alguien más. Esas personas muchas veces no se mandan a cuidado paliativo a pesar de que sufren mucho porque se cree que pueden trasplantarse, entonces no tienen una enfermedad terminal y muchas personas mueren esperando trasplante. Generalmente la cuestión de tiempo para mí es uno de los factores menos importantes. El más importante es que tenga una enfermedad, ojalá bien diagnosticada, una enfermedad con una posibilidad de curarse que sea muy baja y sobre todo el concepto más importante que sea una enfermedad que esté generando muchísimo sufrimiento. Una enfermedad y enfocar el cuidado paliativo hacia disminuir ese sufrimiento. Si una persona tiene una enfermedad que le va a durar 3 meses y la familia está tranquila y el paciente está tranquilo, y por otro lado yo tengo un paciente que tiene una enfermedad que le va a durar un año, pero la familia está en crisis y el paciente no está bien, y tengo que escoger a quién quiero que paliativos vea, voy a escoger a la persona no que se va a morir antes, sino que está sufriendo más. Y por eso es que el concepto que más me gusta de cuidado paliativo es ese, el de la medicina o el del abordaje que va a disminuir sufrimiento. Entonces, ¿cuándo para contestar la pregunta concretamente, si la persona tiene una enfermedad que sea ya clara, diagnosticada, porque eso es otro gran error, enviar a paliativos a personas que no se sabe lo que tienen y muchas veces no tienen enfermedades, son enfermedades que se pueden curar y la persona puede tener una calidad de vida muy buena después. Son una enfermedad que esté bien diagnosticada, donde ya la posibilidad de curar sea muy baja y que esté generando mucho sufrimiento. Si se cumple eso, debería verse por un programa de paliativos, a mi criterio. Don Sí, yo Celso, creo no que sé es si- importante Ajá, también. Sí, adelante, yo adelante, creo don que es Celso. importante como criterios también
las pérdidas que está teniendo, ¿verdad? Los microduelos que están viviendo el paciente adulto mayor. Si comienza con enfermedades, está teniendo pérdidas importantes, ¿verdad? A nivel funcional, a nivel cognitivo, eh, toda esa parte también, ¿verdad? Pensando que va a ser una enfermedad progresiva, degenerativa, que no respondió a un tratamiento curativo. Yo creo que eso es importante, pero también quiero reflexionar respecto a la formación de los médicos, que es un trabajo que hay que hacer porque ellos no refieren a cuidados paliativos, se quedan con el paciente. Ellos están formados para dar vida, para que no se den las fallas terapéuticas a los tratamientos. Y cuando eso se da, eh, ahí deberían de referir, ¿verdad? Referir con tiempo para que nosotros podamos atender al paciente, a la familia, ir acompañando. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Como decía el doctor antes en la definición de la OMS, decía que era 6 meses con una eminencia de muerte de 6 meses. Por dicha se quitó eso, ¿verdad? Entonces, eso nos permitiría un mejor abordaje y proveerle, facilitarle que el paciente tenga una mejor, desde luego, calidad de vida. Entonces, ese sería la referencia tiene que ser oportuna. Eso sí es importante respecto a la pregunta que se hizo, ¿verdad? Y ojalá cada vez más sean referencias oportunas a las unidades de cuidados paliativos. Quería opinar ahí algo importante en relación a las referencias oportunas y una de las grandes amenazas de los cuidados paliativos a nivel nacional también, aprovechando. Porque evidentemente entre más gente tratemos de acaparar, digamos, o de recibir, entre más educación demos y entre más temprano queramos ver, sería mejor, pero los equipos son finitos y hay que apoyarlos. Uno de los grandes digamos, algo que se pudo haber planteado distinto en cómo se generó el cuidado paliativo en el país, tiene que ver con digamos, con la formación de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo, que el nombre lo menciona, Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo, Centro Nacional del Dolor y Cuidado Paliativo. Ahí incluye el tema del dolor. Y algo que está pasando mucho es que, y es una gran amenaza, es que muchos paliativistas que se dedican a trabajar en estas clínicas trabajan mucho con la parte del dolor crónico, que eso es dolor, difícil manejo, donde la persona no se va a morir, va a vivir años con ese dolor. Y mucho del tiempo laboral y de los pacientes que ven y la producción que hacen son en este tipo de población, que sí, es una población compleja, es una población con muchísima necesidad, es una población bastante difícil de manejar, pero no es una población de cuidados paliativos. Y yo tiendo a ver, o me da la impresión de que cada vez son más los pacientes de dolor crónico que se están viendo y cada vez menos los de paliativos, o por lo menos que nos estamos desgastando mucho con este tipo de pacientes que de nuevo hay que atender y es necesario atenderlo y es muy interesante y a mí me gusta mucho atenderlos, pero que sí le quitan esa posibilidad de la, de la atención a pacientes de cuidado paliativo que tienen la necesidad esta de que la atención tiene que ser pronta. La persona no puede esperar un mes, 2 meses hasta que le revisen la referencia, menos un año. Se tienen que atender ojalá a la semana, a los 15 días. Y muchas veces el tener este montón de pacientes que tienen otras condiciones, sí es una gran amenaza. También quería comentar eso. Muchas gracias y muchas gracias también a las personas que nos están dejando sus comentarios a través del Facebook o a través de la transmisión de Zoom. Los invitamos a que lo sigan haciendo y así enriquecer pues el debate. Em, Me gustaría consultarles a nivel de ciudadanía, ¿cómo se puede aportar desde la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores que están en esta etapa? Y también asociado a esto, como, a ver, cómo que estas personas entiendan por qué es importante impulsar la dignidad al final de la vida. Gracias. Hay que entender que las necesidades que tienen estas familias son tantas y están viviendo un momento tan único en su vida que el simple hecho de llegar y decir, mira, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y realmente hace un impacto increíble en esa persona.
muchas veces las familias no ayudan no porque no quieren, o sea, perdón, la comunidad no ayuda no porque no quiere y no porque la misma familia no quiera que se acerquen a ayudar. Muchas veces no ayudan porque creen que lo que hay que hacer es muy complejo. Si yo me acerco a decir que puedo ayudar, seguro me van a poner, no sé, a curarle las llagas al papá. Y yo no lo sé hacer. No, no, en realidad no, es perderle el miedo y entender, perderle el miedo a la muerte y perderle miedo y cambiar. Nosotros tenemos una charla que se llama eh, eh, elegir el amor en lugar del miedo, porque, y que el mensaje es ese, o sea, que cuando hablemos de la muerte no lo veamos desde el miedo, desde la imposibilidad de que como es algo tan grande yo no puedo hacer nada porque me da miedo, sino desde el amor y la compasión. Esta persona tiene mucha necesidad, mucho sufrimiento, el simplemente de acercarme va a cambiarle la vida a esta persona y así nos damos cuenta que todos lo podemos hacer realmente, que eso es algo que cualquier persona puede hacer. ¿Qué puede hacer concretamente cada ciudadano? Yo creo que la forma más práctica es acercarse a las diferentes fundaciones que apoyan unidades de cuidado paliativo de su localidad, porque la mayoría de los cantones del país y de las regiones del país tienen una unidad de cuidado paliativo. Muchas de ellas tienen fundaciones que apoyan esta unidad y si no, pues se pueden acercar directamente a la unidad de cuidado paliativo y acercarse a estas fundaciones que apoyan este tipo de población y decir, bueno, aquí estoy, ¿en qué puedo colaborar? ¿Verdad? Hay muchas formas en las que eventualmente se puede colaborar. Y básicamente me parece que a nivel práctico eso es como lo que se puede lograr, estar atento al nivel de la comunidad de quién tiene esa necesidad, empezar a hablar del tema y acercarse y ofrecerle ayuda, básicamente. Sí, yo quería comentar la experiencia de Barba, de Heredia, por ejemplo. En Barba, la comunidad, eh, bueno, primero que las clínicas de cuidados paliativos, muchas se crearon bajo un sistema mixto, ONG, caja, haciendo convenios, haciendo alianzas. En Barba es una situación muy especial y en varias comunidades también, que ellos dan aporte, como 600 personas en Barba dan su aporte mensual, entonces la comunidad también está ayudando desde el punto de vista económico a sostener la clínica, ¿verdad? Eso es muy importante si lo vemos a nivel comunitario. Y otro aspecto importante es fortalecer también el voluntariado, ¿verdad? ¿Cómo pueden aportar? Lo que decía el doctor, sin ese miedo, ¿verdad? No tener miedo y el voluntariado bien escogido y formado también va a fortalecer y va a ayudar y va a contribuir desde luego a la dignidad del paciente, ¿verdad? Una muerte digna. No es lo mismo estar en una cama dura eh, con una enfermedad que estar en una cama ortopédica, ¿verdad? No es lo mismo que el paciente no pueda salir al patio o al parque porque no tiene silla de ruedas, a que la comunidad con los recursos de la ONG o del hospital pueda tener equipo médico, ¿verdad? O hablando de barreras estructurales también que tienen que enfrentar los pacientes de cuidados paliativos y ayudarles a esa accesibilidad, perdón, que requieren las casas también, porque el entorno de las viviendas, hey, hay casas de casas. Entonces, todo ese aporte y el tema de víveres, ¿verdad? Hablando ya desde un punto de vista psicosocial o socioeconómico, porque estas enfermedades tienen un costo financiero muy fuerte. Entonces, partiendo de ese concepto de dolor total, no es lo mismo tener dolor físico teniendo que comer a no tener nada, ¿verdad? Entonces, esa parte también yo creo que con relación a la pregunta se puede contribuir a las personas adultas mayores que requieren cuidados paliativos. Me gustaría también leer esta pregunta que nos dejan en el chat de Zoom. Dice, ¿cómo explican que sean las mujeres las que mayormente cuidan a los pacientes en etapa terminal? ¿Cómo cambiar esta situación? Me parece que también podemos unirlo como a mí me nace la duda de cómo generar tal vez una armonía entre pues el cuidado que se le debe dar a la persona adulta mayor que está
en cuidados paliativos y también pues en su entorno, ¿no? Me imagino que va mucho en esto de que se le recarga la responsabilidad a una persona, en este caso mujeres, como dice el comentario. Claro, yo creo que es un tema de género, ¿verdad? Es un tema de género que se asocia el cuidado a las mujeres y eso es un gran error. Yo he tenido pacientes mujeres que los han estado cuidando sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Me decía una paciente, Celso, jamás me imaginé que mis hijos, sus 3 hijos, iban a cuidarla, ¿verdad? Y claro, está el tema del pudor y toda esa parte, pero es efectivísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay un tema de ese rol, de ese encargo social que se le da a las mujeres cuando no debería de ser necesariamente así, independientemente de quién es el jefe de hogar o la jefa de hogar, porque también está toda esa figura y yo creo que se debe a eso, a un tema de género. Sí, estoy de acuerdo y algo importante para tratar de cambiar eso, además obviamente de todos los esfuerzos que se hacen para tratar todos los temas de género en general, está el entender que el cuidado de esta persona no es solo no depende de solo una persona, sino que depende de toda la familia. Y cuando hablamos de adultos mayores, para mi familia incluye hijos y nietos. Yo siempre le digo a los hijos del adulto mayor que tal vez estoy atendiendo que en el cuidado involucren a los nietos, que los nietos aporten de alguna forma, que hay que entender que todos tienen que apoyar, que todos tienen que tomar decisiones. Se hace sencillo para la persona que no vive con el adulto mayor alejarse, no estar tan presente, tiene su vida y sus problemas y sus cosas, sus distracciones y no están metidos 24/7 con esta persona en la casa y realmente se empieza a recargar mucho a la persona cuidadora principal. Pero digamos, no debería de existir un mecanismo donde todos participen de alguna forma, incluso gente que vive fuera del país, que aporten económicamente, que paguen, que si a mí me toca, como está sucediendo, por ejemplo, mi historia personal con mi papá, que yo vivo largo de donde vive mi papá, que tiene una enfermedad avanzada, que como yo no puedo estar apoyando físicamente, yo le pago un cuidador para que haga el día mío, digámoslo así, por así decirlo, y así involucrar a los nietos y a los hijos y a todos y a los nietos. Y siempre les digo lo importante de esto, porque si yo no involucro a mis hijos, cuando yo ya sea un adulto mayor que requiera necesidades, tal vez mis hijos no van a entender lo importante de eso y yo voy entonces a sufrir esas consecuencias. Entonces, involucrar a la familia y entenderlo de esa forma. Cuando yo atiendo a una familia, a un adulto mayor, yo no hablo mucho del cuidador principal, yo hablo de toda la familia como tal y trato de evitar tomar decisiones y hacer acciones con solo una persona. Siempre trato de reunir a la familia y a tomar decisiones e involucrarlos a todos de la mejor forma. Muchas gracias. Estoy teniendo pequeños problemas con el internet porque pues los vientos están un poco fuertes y se me va a veces la conexión. Entonces voy a quitar la cámara para ver si no me voy o si no se va del todo pues mi Me- conexión. Y la otra, Em, Alonso, ajá. Hoy se, hoy se una de las preguntas que usted mencionó, que recordar que el cuidado paliativo, como lo mencionó don Celso, la unidad de atención es paciente y familia. O sea, o sea, no se divide eso, es todo el conjunto. Entonces el equipo tiene la responsabilidad por las dos cosas, por el paciente y por la familia. Entonces, obviamente, incluso, ¿verdad? En el adulto mayor, sobre todo adulto mayor ya con enfermedades muy avanzadas, muchas veces el tiempo que digamos, uno invierte más tiempo con el familiar que propiamente con el paciente. Usted revisa al paciente, ve la necesidad del paciente, un paciente demenciado que esté en cama, que no logre conversar, ve las necesidades, pero luego el 85% va dirigida al familiar, aclararle las dudas a los familiares. Entonces, el entender que es una unidad donde se involucra paciente y familia, nos permite darle atención también al cuidador como un elemento importante y también es una oportunidad para que la gente
digamos, cambie el chip y decir, bueno, quiero ayudar a ese adulto mayor que tiene la enfermedad y que solo se le ocurran ideas para ayudar propiamente al adulto mayor y no se le ocurran ideas para ayudar al cuidador, que tal vez sea algo mucho más sencillo. Entonces, el cuidador requiere muchísimo apoyo y es parte de la atención que se tiene que ofrecer para un adecuado cuidado paliativo. Ok, entiendo. Sí es una forma de verlo, pues, de forma íntegra, ¿no? Los cuidados paliativos no solamente es para la persona enferma, sino también para la familia, ¿verdad? Que está a cargo. Me gustaría también leer este comentario, bueno, esta duda que nos dejaron a través del Zoom, que dice, ¿existe en el país la posibilidad de que un adulto mayor decida cómo quiere morir, decidir procedimientos médicos que desea recibir? Bueno, parte de la dignidad del paciente y de la autonomía, si el paciente es un paciente competente, en ese sentido, lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? Las decisiones anticipadas y las preferencias del paciente. Las preferencias van a estar relacionadas con las elecciones de tratamiento que quiera el paciente, ¿verdad? Si el paciente, no sé, no quiera ciertos tipos de tratamientos. O sea, puede ser que el paciente también elija tratamientos complementarios o alternativos, ¿verdad? Que esa es parte de esas decisiones que pueden tomar los pacientes y bueno, eso es una posición de los pacientes. El paciente puede decidir, llamamos decisiones anticipadas con relación a muchas cosas y las preferencias que va a estar relacionado con eh, los tipos de tratamientos a los que quiera someterse. Pensando que muchas veces los pacientes también, si no han tenido un buen abordaje, si no han tenido un control de síntomas adecuados, van a claudicar o piden eutanasia, que ese es también uno de los riesgos, ¿verdad? Pensando que la eutanasia eh, no se practica en cuidados paliativos como tal, ¿verdad? Que uno de los principios, el principal principio de cuidados paliativos es que reafirman la vida, ¿verdad? Por eso es que, bueno, ahí entraríamos en toda una posición de un grupo de los defensores de la eutanasia y otros movimientos que van a relacionarlos con la autonomía, pero que no es esa la autonomía. La autonomía del paciente va a estar relacionado con esa capacidad de decisión en una persona que es competente, ¿verdad? Para decidir. Yo creo que parte de su dignidad va a ser eso, decidir quién quiere que lo trate, dónde quieren que lo trate, cómo quiere morir, dónde quiere todo, hasta la parte de las honras fúnebres, ¿verdad? Son decisiones que puede tomar y que hay que respetar en ese sentido ya, a la persona, al paciente, siempre y cuando sea un paciente competente, ¿verdad? Para tomar decisiones, que esté orientado, coherente en ese sentido. Y quería agregar que sí, efectivamente, y es importante, digamos, hay que mencionar varias cosas. Es importante eh, entender que la toma de decisiones en relación a procedimientos médicos no es inherente a los cuidados paliativos per se, sino a todos los procedimientos en salud. Usted no lo pueden operar si usted no quiere que lo operen, usted puede firmar una salida exigida si no está de acuerdo con atención. O sea, no necesariamente es relacionado propiamente a los cuidados paliativos. Al ser las decisiones tan únicas, hacer un momento de la vida tan particular, tan único, la persona que está muriendo es una persona, solo esa persona sabe cómo se siente y qué es lo que está viviendo, hace que la autonomía, que es el derecho a decidir por mis propias cosas, adquiera una dimensión muchísimo más grande. Y por eso es que la autonomía es una de las cosas que de los elementos, digamos, que en los cuidados paliativos es tan importante. Es importante ejercer esa autonomía siempre y por supuesto al final de la vida también, pero no es algo inherente a los cuidados paliativos. Entonces la autonomía como elemento en relación a las voluntades anticipadas, también es importante eh, eh, hablar de parte de lo por qué es importante sensibilizar en temas de hablar de la muerte, de hablar de todo esto, tiene que ver con que la gente diga, bueno, mira, yo vieras que cuando yo llegue a tal cosa, no quiero que me hagan esto y lo otro.
Siempre que tengo la oportunidad en la atención de decir al familiar sobre si colocar una sonda, no colocar una sonda, si quitar esto, si poner esto con el adulto mayor, yo siempre les digo, es importante que ustedes tengan una conversación con sus hijos de qué es lo que ustedes quisieran hacer si ustedes llegaran a la condición donde está su mamá, porque eso les va a facilitar muchísimo la toma de decisiones en un futuro. Para mí es importante separar, no separar, sino puntualizar que el decidir sobre cómo quiero yo morir y todo esto, o qué tipo de atención yo necesito, no es algo inherente al cuidado paliativo, porque eso es un argumento que la gente que apoya el tema de la eutanasia como que lo saca mucho, es que tienen derecho a decidir y la ley, las diferentes leyes que han querido pasar en relación a ese tema, uno de los argumentos que dicen es que la persona tiene derecho a decidir, como si eso fuera algo nuevo, como si eso fuera algo novedoso, no, es que siempre han tenido derecho a decidir, o sea, usted no ocupa una ley de eutanasia para que la persona pueda decidir, ya eso lo puede hacer. Y aquí lo empato un poquito con el tema de la dignidad, que siempre lo digo muy hábilmente, las personas que apoyan estas propuestas de eutanasia, en algún momento se apropiaron de la muerte digna como muerte, o sea, como que la única muerte digna es la muerte por eutanasia. De hecho, la ley se llamaba así, ley de muerte digna. Usted puede tener una muerte digna sin tener eutanasia, y eso es los cuidados paliativos justamente. Era tanto así que cuando la Fundación Partir con Dignidad empezó a salir, la gente la asociaba como una fundación de eutanasia. Es que seguro ustedes hacen eutanasia porque es partir con dignidad, y realmente no, la muerte digna usted la puede tener, sí, la puede tener de muchas formas, y la respuesta a casi que el 99%, para no decir el 100% del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, se puede resolver con cuidado paliativo, y la eutanasia nunca va a llegar a ser una opción. ¿Verdad? Que es todo un tema bastante controversial, bastante interesante, que no tenemos la madurez realmente como sociedad, como otros temas para discutirlo, pero que sí es algo que no es, que no merece la pena, a mi criterio, discutirlo y gastar energía en eso, sí, y más bien deberíamos de invertir esa energía en apoyar y en hacer cosas que fortalezcan el cuidado paliativo, porque el cuidado paliativo logra resolver la necesidad. Entonces sí quería hacer esos comentarios ahí, también ahí para comentar la discusión. Excelente, excelente. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque muchas veces creo que esta discusión se va mucho pensado por el lado de la eutanasia y no me sorprende para nada que eso que usted nos cuenta ahorita de que la gente asociara su fundación con algo relacionado a la eutanasia, ¿no? Em, Cambiando tal vez un poco a cómo mejorar en este tema. Bueno, ya me contaban digamos, como las deficiencias tal vez de nuestro sistema, pero ¿a dónde deberíamos como país dirigirnos en este tema? ¿Qué acciones se pueden impulsar para mejorar aún más los cuidados paliativos en Costa Rica? Bueno, yo creo que las políticas públicas en salud deberían también seguir legislando para fortalecer los equipos de cuidados paliativos, que llegáramos a ser unidades de 24/7, ¿verdad? Para responder mejor a las necesidades que tienen los pacientes, fortalecer los equipos de cuidados paliativos con más profesionales, ¿verdad? Con nombramientos fijos. eh, pero bueno, a veces la visión eh, gubernamental o de la institución en la seguridad social a veces no está así. Entonces, legislar en ese sentido, ¿verdad? Fortaleciendo los equipos con recursos humanos, fortaleciendo las unidades de cuidados paliativos con recursos financieros. Ahorita tenemos un tema con las raspaditas, ¿verdad? De los recursos que recibimos las fundaciones. En el caso yo formo parte de la Fundación de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios y son muchas las necesidades, ¿verdad? Entonces, también por ese lado, fortalecer a las unidades de cuidados paliativos para que se pueda dar una mayor cobertura y se pueda responder mejor a las necesidades de los pacientes. Sí, agregando, este país es maravilloso en muchísimas cosas.
O sea, son pocos los países que tienen una partida específica y un porcentaje específico de todo lo que es la Junta de Protección Social específicamente para cuidado paliativo. Eso es digamos, un elemento visionario muy interesante que tengamos esa visión. La ley que no le hemos mencionado, la ley de cuidado del paciente en fase terminal, o sea, una ley también que son pocos los países del mundo que tienen Claro. esa legislación. Son cosas que hemos hecho bastante bien. Yo sí siento que lo que no hemos hecho tan bien es darle la importancia a los cuidados paliativos desde, propiamente, digamos, desde la institución de la caja. Realmente yo, en mi criterio personal, siento que los cuidados paliativos son tan maravillosos y lo que se está haciendo se hace tan maravilloso porque la gente que está involucrada es así. Gente muy dada, muy me quedo hasta tarde trabajando, muy bueno, le voy a dar mi teléfono para que me esté llamando, cosas que no deberían de ser así, pero que así son porque las necesidades son muy grandes y no, es muy difícil decirle al familiar, mire, si se muere, no le voy a poder contestar. Y por eso es que ha avanzado y eso ha generado que estemos más involucrados en la atención directa de las necesidades. Pasamos de una crisis de paciente que se muere a empezar con otra crisis de otro paciente que se muere y ahí seguimos y no le estamos dedicando el tiempo a decirle a la gente que tiene que tomar decisiones, por ejemplo, en la caja, decirle, mire, esto es importante lo que estamos haciendo, esto genera impacto económico en ustedes, eso genera saturación de hospitales, necesitamos que nos pongan atención. Hasta ahorita, pues, se han hecho esfuerzos y ahí vamos poco a poco porque no se le da la importancia realmente que merece, excepto cuando alguna de estas personas tiene una enfermedad terminal o tiene un familiar con una enfermedad terminal y es donde se acercan y dicen, mira, ahora ya estoy entendiendo todo lo que ustedes, todo lo que ustedes estaban abogando. Y la sociedad civil, yo creo que es importante y es un proyecto que eventualmente se puede ir haciendo interesante de, de convocar a las personas que han sufrido, que son muchísimas en el país, de personas que han sufrido con alguien que se les haya muerto, con una enfermedad terminal. Porque lo que usualmente pasa y el mecanismo normal es que la persona sufre, la persona ve la necesidad, qué tan importante es, lo agradece, pero luego como que todo se va en el mismo, se va dejando también atrás todo lo que ellos sufrieron y todo ese apoyo que recibieron y lo ideal sería agarrar ese impulso y esta experiencia de vida a nivel individual y decir, mire, yo sufrí mucho, yo quiero que las personas que estén viviendo lo que yo estoy viviendo no sufran y me voy a empezar a unir con gente que ha sufrido lo mismo que yo para empezar a generar una voz y decir, es importante que apoyen los proyectos de cuidado paliativo. Es importante y exigir ya ese tipo, digamos, de ese tipo de visión porque incluso en las diferentes políticas nacionales, por ejemplo, de la del adulto mayor, se incluye el tema de cuidado paliativo, pero es como que queda ahí, como rezagado, nunca le ponen atención. Entonces, hay gente con muchísima, digamos, razón y ¿verdad? Que han vivido una experiencia, o hemos vivido experiencias de vida muy fuertes que dándoles voz a todas esas personas canalizadas en la dirección correcta puede generar cambios importantes. Excelente. Em, También, bueno, aprovechando que está don José Ernesto aquí y que conozco también la iniciativa de Cartago Ciudad Compasiva, me gustaría consultarles como expertos qué ejemplos puede ser ya sea como a nivel nacional, internacional, de organizaciones o así, se podrían replicar o digamos ejemplos de éxito, ¿verdad? Que se pueda replicar que se asocie con la dignidad al final de la vida. Bueno, yo creo que eh, en la misma consolidación de los equipos de cuidados paliativos, eh, la accesibilidad que podamos tener eh, en los diferentes territorios del país también, porque hay condiciones a veces muy difíciles en ciertos sectores de atención prioritaria desde el punto de vista social, ¿verdad? Que van a requerir más recursos para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? No es lo mismo tener una enfermedad tributaria de cuidados paliativos en la meseta central que en
no sé, en los cantones, en las zonas rurales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es muy importante, o en sectores de la meseta central en condición de pobreza extrema. Entonces, para ver esa parte, porque también a nivel institucional, de las instituciones o interinstitucional, es muy difícil, por ejemplo, hablando específicamente del tema de la pobreza, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el San Juan de Dios, sectores muy vulnerables desde el punto de vista socioeconómico que requieren muchísima ayuda, ¿verdad? Que si el jefe de familia o la jefa, la madre jefa de hogar dejó de trabajar, no tiene ingresos, está con enfermedad, entonces esa parte de si yo mando una referencia a Limas, bueno, me la van a responder, no sé, o no hay recursos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es algo que habría que fortalecer, ¿verdad? Porque no solamente es la enfermedad, es todo lo que implica la enfermedad. Entonces siempre manteniendo esa visión integral del dolor, ¿verdad? Que llamamos del dolor total, que es el sufrimiento. Entonces, yo creo que las políticas, volvemos al tema de las políticas públicas y de las políticas para fortalecer esa parte que creo que es muy importante. Sí, para complementar, Costa Rica, como lo he mencionado ya varias veces, incluso, y eso es una opinión muy personal, podría enseñar a muchas partes del mundo cómo hacer un adecuado cuidado paliativo. Entonces, nosotros tenemos las herramientas para hacer las cosas bien, pero lo que falta es que la gente tomadora de decisiones vea que ese problema es importante, básicamente, porque lo ven y dicen que es importante y qué bonito, y sí, cómo sufrían y todo, pero a la hora de la hora como que no se toman acciones dirigidas en esa dirección. ¿Qué más que la pandemia que nos enseña a tener atención virtual y qué más que tener un expediente digital que abarca todo el país para no ofrecer una atención 24/7? Es que a mí no se me ocurre, o sea, no entiendo cómo la gente tomadora de decisiones no dice, mira, ¿y por qué no le ofrecemos esa atención 24/7 a todos los pacientes de paliativos? Se ahorran $1.500 por paciente, eso es un gran ahorro y además disminuimos sufrimiento y ya los médicos están, ¿verdad? Antes el miedo era, no, ¿cómo yo voy a hacer una atención virtual? Qué miedo, ¿no? Ya eso ya se pasó por dicha gracias a la pandemia, las cosas positivas. Eh, quitamos servicios, digamos, la saturación de servicios de emergencias. Usted va a emergencias ahora y el 50% más de personas que están en emergencias son pacientes de perfil paliativo. Entonces, por un lado, ese tipo de iniciativas tan concretas, tan sencillas, apoyándose en lo que ya existe, es algo que ahí está, simplemente de hacerlo. Y sí, por supuesto, y va también ahí en la línea de apoyar y entender que esto es importante, porque no lo ven importante. O sea, ¿por qué hay cardiólogos en emergencias? ¿Por qué hay de disponibilidad o neurocirujanos o cirujanos? Obviamente son necesarios, pero ¿por qué no hay de paliativos? Porque eso es como distinto, como que eso no es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Y que sí se pueden tener las experiencias de afuera, justamente lo que estamos haciendo en el proyecto de Cartago Compasivo, el ofrecer proyectos que busquen sensibilizar y capacitar a la comunidad, no a la persona con su familia, que también lo hacemos, sino a la comunidad en general, hablar del tema de la muerte, capacitar, sensibilizar, decir, mire, si un vecino tiene esta necesidad, usted tiene la capacidad y la sensibilidad de poder ir a apoyar. Porque este tipo de desafíos requiere para poderlo solventar en un país como el nuestro, que no somos un país rico, la única forma es que la comunidad se involucre. Y la única forma en que la comunidad se va a involucrar no es porque la comunidad no quiera involucrarse, muchos se quieren involucrar, pero no saben cómo. Necesitamos darle herramientas a la comunidad para que la comunidad sea parte de toda la solución. Y eso es algo que como institucionalidad y como país no estamos haciendo, que proyectos como los de Cartago con Voz y los de Ciudades Compasivas que se ha hecho a nivel mundial y que estamos haciendo acá en Costa Rica, son proyectos que buscan llegar a solventar esa necesidad. Y por supuesto son proyectos que hay que apoyar. Entonces, no sé si que con eso se Sí, no, contesta la pregunta. totalmente. Sí, no, excelente. Más bien, de cara ya al Ay, cierre del
conversatorio, me gustaría pues brindarles un espacio, si les gustan hacer un mensaje de cierre a modo de conclusión. Siguiendo lo que decía el doctor, tenemos que educar a los políticos, ¿verdad? Porque cuando hicieron el proyecto de muerte digna, entonces resulta que estaban algunos diputados, que no quiero decir los nombres, por aquello de las filiaciones partidarias, y el doctor Gómez Sancho, que es uno de los maestros de los cuidados paliativos, antes de la discusión de la ley, él dio su charla. Entonces, uno de los diputados le dijo, bueno, es que debimos haber recibido la charla antes de comenzar a trabajar el proyecto de ley. Entonces, yo creo que tenemos que educar y tenemos que tener personas que puedan incidir en los que toman las decisiones, ¿verdad? Que haya voluntad política en la toma real de decisiones. Y muchas veces son las comunidades, como decía el doctor, quienes también pueden, las fuerzas vivas de la comunidad, presionar y aportar para que los cuidados paliativos se fortalezcan en el país y yo creo, vuelvo a hacer ese hincapié que tenemos una población longeva, que cada vez va a ser más longeva y que cada vez va a requerir de los cuidados paliativos por las diferentes enfermedades que inexorablemente se van a dar. Muchas gracias. Y yo también para concluir, bueno, agradecer el espacio, por supuesto, y a todas las preguntas y a don Celso y a don Alonso por la participación. Es un desafío es un desafío lo que estamos viviendo actualmente, pero es un desafío muy esperanzador porque la forma de resolverlo está justamente en la humanidad del en la humanidad de cada uno el que quiera participar. Porque de nuevo, las necesidades son muy grandes, pero y cualquier cosita que podamos hacer realmente va a hacer una diferencia en estas personas que están viviendo entre sus cuatro paredes tantas cosas y tantas cosas negativas, desde dolor, sufrimiento, necesidades, hasta cosas positivas como amor, comprensión, compasión, y basándonos en que que la muerte es algo universal como vivir, ¿verdad? Es parte de la vida, que todos vamos hacia eso. Eso nos permite ese nivel de universalidad de este tema, este nivel a mí me da esperanza de que poco a poco vamos a poder ir, digamos, generando los cambios necesarios, porque al final lo que se necesita es simplemente tener compasión, simplemente ser humano, decente para poder justamente tratar de resolver todo, digamos, de hacerle frente a este gran desafío. Tratemos de apoyar a todas las instituciones que buscan justamente apoyar a estas familias a nivel local, acérquense a sus unidades de cuidado paliativo, van a ver que van a tener muchísimas necesidades a las diferentes fundaciones y ahí poco a poco pues yo tengo la esperanza de que lo mejor del ser humano va a salir y que este gran desafío pues lo vamos a poder solventar. Muchas gracias. Creo que doña Andrea Terán tiene unas palabras de cierre. Y bueno, primero que nada agradecerle a nuestros invitados por la conversación tan interesante y valiosa y a las personas que estuvieron escuchando por sus aportes. Creo que todavía es un tema que queda mucho por conversar, quedan claras las fortalezas que afortunadamente Costa Rica está a la delantera en el tema de cuidados paliativos, pero también quedan en evidencia las debilidades y los vetos que tenemos en cuanto a la política pública y al apoyo que requieren estas unidades de cuidados paliativos para poder continuar garantizando la dignidad en esta etapa final de la vida. Entonces, agradecerles muchísimo y está claro que para poder derribar esos estigmas que existen en torno a la muerte, pues el camino tiene que ser la conversación, el diálogo, el análisis y también esperanzador, como comentaba el doctor Picado, que sí existen posibilidades de que la ciudadanía y la comunidad aporten al fortalecimiento del sistema, si no se puede con recursos económicos, con voluntariado, y si no a través del amor y la compasión, pero sí existen oportunidades de poder aportar uno también desde su individualidad. Entonces les doy muchos agradecimientos y gracias por haber participado en este espacio.
A mí también me gustaría agradecer a don José Ernesto y a don Celso por la explicación muy precisa y clara, pues de un tema que cuesta conversar, que no es tan sencillo conversar también, o que las personas le suelen huir. También me gustaría agradecer a todas las personas que se conectaron por acompañarnos en este conversatorio, con el que esperamos continuar generando espacios de diálogo generador de conciencia respecto a estos temas de importancia nacional. También agradecemos a la audiencia que nos acompañó el día de hoy, a la Fundación Yamunita Bush y a Delfino.cr por su apoyo para hacer este encuentro posible. En esa línea y en el marco de las actividades de aniversario de la Fundación, les invitamos a mantenerse atentos a las redes sociales de Yamunita Bush y de Delfino.cr para que no se pierdan los conversatorios que desarrollaremos a lo largo del resto del año y del otro año también, referente a temas de importancia nacional como lo son los derechos de la población adulta mayor y de las poblaciones estudiantiles en nuestro país. Les esperamos en un nuevo espacio de debate y les deseamos una muy buena semana. Hasta entonces.